Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto encontrarnos de nuevo en estas cápsulas que Jorge Camilo y Digital Marketing nos ha insistido en realizar. De nuevo, esta vez, pues con la primera cápsula del 2021, dada una serie de alteraciones o de dificultades que tuvimos, pero también de muchas bendiciones para este año, igual para todos ustedes. Siendo marzo y vamos a hacer el primer jueves, estamos las que somos y somos las que estamos, y tenemos la bendición de que Lili, como siempre, nos acompaña en todas las aventuras, en todas las locuras que se nos pueden ocurrir. Creo que muchos de ustedes ya la conocen. Lili es nuestra súper genetista. La verdad es que todos deberían de... Bueno, no todos, porque creo que nos causaría un poco de miedo, pero creo que deberíamos considerar siempre que tenemos un embarazo y alguna situación, por más pequeña que sea, por más pequeñita, o sea, como las bolitas aquí en las orejas, que ya dirá los nombres correctos, o los dedos diferentes, pues hacer una evaluación, ¿no? Y el día de hoy vamos a conmemorar el Día Internacional del Síndrome de Down, que se festeja o que se celebra el 21 de marzo. Y pues, Lili, vamos a hablar mucho de síndrome de Down o trisomía 21, ¿no? Así es, pues hola a todos, ¿cómo están? Yo encantada de estar aquí. Y bueno, sí, justo es marzo y el 21 de marzo se celebra. Entonces, pues queremos platicar hoy qué es el síndrome de Down, cómo se diagnostica, por qué sucede, se hereda, no se hereda, manifestaciones, todo esto y todas las dudas que tengamos, adelante, aquí estamos justo para responderlas. Bueno, yo voy a empezar con una pregunta que no teníamos preparada, pero ¿por qué lo celebramos? ¿Por qué lo celebramos el 21 de marzo? Porque son 3 21. Entonces marzo es el tercer mes, entonces es 3/21. Justo por eso ese día se celebra. Eso está padre. 3 cromosomas 21, así es. Y bueno, y la otra es que van a encontrar muchos símbolos, seguramente los doodles de los buscadores y todo van a estar pues concebidos de esta manera, y siempre son con calcetas de diferentes colores. Y pues ya verán también en nuestra página que estará así, gracias a Are y a Caro, que nos ayudan siempre con eso y con las ideas, y a todo el equipo que aportó. ¿Pero por qué esto? Porque somos diferentes, ¿no? Todos somos diferentes. Entonces es bien importante que el 21 de marzo todos nos pongamos calcetas diferentes, justo apoyando y celebrando a nuestros niños con síndrome de Down. Y es como un poco esto, ¿no? Apoyar un poco la diversidad, ¿no? Exactamente. La diversidad. Y la verdad es que pues qué bueno que somos diferentes, ¿no? Así es. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de ver papás, siempre les digo que hay cosas que son muy difíciles de asesorar, y entre ellas, por supuesto, que está el asunto de los cromosomas, pero lo voy a comparar un poco con la revisión que hacemos en el cerebro, ¿no? O sea, nuestro cerebro tiene algunas líneas y algunos que yo les digo son como los pasos básicos de salsa, ¿no? O sea, tenemos algunos caminos específicos, pero la expresión de esos caminos son diferentes en cada persona. Ya sé, me va a matar Arturo Ayala, que es el neurocirujano y que luego nos acompaña acá, pero la verdad es que aunque tenemos caminos muy claros en el cerebro, la posibilidad de que alguien sea pintor o de que alguien sea matemático está dado porque esos tractos también los hacen diferentes. Entonces en la vida tenemos que concebirnos como distintos, ¿no? Y aceptarnos tal cual somos. Exactamente. Entonces, bueno, ahora sí vamos con la trisomía 21. Así es. Viene? ¿Y por qué le llamamos trisomía 21? Bueno, Naye ya dijo cromosomas, yo dije cromosomas, y probablemente algunos ya estemos familiarizados con el término, pero ¿qué son los cromosomas? Los cromosomas son los archiveros que guardan nuestra información genética. Recordemos que nuestra información genética en realidad está dentro de nuestras células y está como toda laxa, se está utilizando, está como toda desacomodada. Yo a veces les platico a mis pacientes y a mis alumnos que creo que funciona un poco mejor decirles, bueno, imagínense que tengo toda mi ropa tirada y necesito cambiarme de casa. Hago maletas, empaco, llego a la nueva casa y desempaco. Okay. El momento de empacar es cuando se forman esos cromosomas. Entonces la información genética se acomoda en cada uno de ellos. Aquí tengo una imagen de donde salen estos cromosomas. Estos son los cromosomas. Son como unos gusanitos, ¿no? Que podríamos ver, y cada uno de ellos tiene nuestra información genética. Todos de manera común tenemos 46 cromosomas. ¿Y por qué tengo 46? Porque 23 venían en el óvulo de mi mamá y 23 venían en el espermatozoide de mi papá. Y entonces tengo 46 cromosomas. Entonces, si regreso a esta imagen, pues si se fijan, en realidad son 23 pares. Tengo un 1 de mi mamá, un 1 de mi papá, un 2 de mi mamá, un 2 de mi papá, un 3 de mi mamá, un 3 de mi papá, así
hasta el último par de cromosomas, que es el par de cromosomas que nos dice si somos niños o si somos niñas. Entonces vamos a poner hoy especial atención en el cromosoma 21. Aquí tengo 2 cromosomas 21, porque uno me lo dio mi mamá y uno me lo dio mi papá. ¿Qué pasa en estos chiquitos que tienen síndrome de Down? Pues ellos, cuando hacemos este estudio, que se llama cariotipo, identificamos que tienen 3 cromosomas 21 en lugar de tener 2 cromosomas 21. Por eso, al síndrome de Down también le llamamos trisomía 21, porque tenemos 3. Y entonces siempre cuando platicamos con los papás, ya sea de forma prenatal o de forma postnatal, nos dicen, ¿y de dónde salió ese cromosoma? ¿Por qué hay 3? Usualmente esta es la razón. Porque en el óvulo venían 24 y en el espermatozoide 23 y nos dio 47, o al revés. En el espermatozoide venían 24 y en el óvulo venían 23 y nos dio 47. Finalmente, sabemos que es cuando la célula, ya sea el óvulo o el espermatozoide, se estaba dividiendo, adquirió un cromosoma de más. Hoy estamos hablando del 21. Se puede adquirir cualquiera de los otros cromosomas de más y un día podemos platicar de todos esos. Pero hoy, del cromosoma 21, cuando el óvulo o el espermatozoide se quedan con uno de más, finalmente nos da 47 cromosomas. Es que, ¿sabes qué? O sea, cuando tú estás dando las clases de genética, tú lo dominas. Pero cuando tú eres una persona común, ni siquiera sabes. O sea, una persona que o sea, ni siquiera no puedes entender tan fácilmente cómo es que todo esto está dentro de ti, ¿no? Así es. Entonces, se supone que todo esto está en cada una de nuestras células. Y en cada una de nuestras células, si yo puedo hacer un estudio de cariotipo, usualmente lo hacemos en sangre, es el tejido más accesible, pero lo podría hacer en el ojo, en el pelo, en el hígado, en el corazón. Todas nuestras células son iguales. Entonces, en cualquiera de las células que yo tomara, encontraría este cromosoma de más. Porque se formó este cromosoma de más desde el óvulo o el espermatozoide. Y es lo que siempre les decimos a los papás. Cuando se juntaron el óvulo y el espermatozoide, ya estaba este cromosoma de más. No hay nada en el ambiente, ¿no? No hay que si el eclipse, o que si me embaracé con luna llena, o que me fumé un cigarro, o me tomé una cervecita, o me tomé un medicamento, o no me alimenté bien, o el esposo me hizo enojar. O sea, cualquiera de esos factores ambientales, nada de eso interviene en tener un bebito con síndrome de Down. Y tampoco esta parte de tuve un bebé con síndrome de Down y entonces empiezo a revisar a la familia, ¿no? Exacto. Lo cual es muy común, ¿no? Claro que hay que ser honestos y siempre empezamos a revisar la familia que no conocemos, ¿no? Entonces, claro. Entonces, como mujer, siempre revisas la familia de tu pareja, ¿no? En tu casa, exacto, ¿no? Y él va a decir lo mismo. Claro. Y no va por ahí, ¿no? Claro. También se tiene que dejar bien claro, ¿no? Claro, todos los papás que nos escuchen que tengan un bebito con síndrome de Down, no nos dejarán mentir, en la familia no hay nadie más con síndrome de Down. Siempre hacemos un árbol genealógico donde buscamos antecedentes y no, porque no es algo hereditario. Es algo genético, claro, ¿no? Hay información genética además, eso lo convierte en una entidad genética, pero no algo hereditario, no se repite, ¿no? Entonces eso es lo que siempre platicamos con los papás. Pero hay que dejar como bien clara esta parte de no se repite, es decir, si tú y yo tuviéramos un bebé con síndrome de Down, la probabilidad de que tuviéramos otro bebé con síndrome de Down va a ser un poquito mayor, pero no es una condición sine qua non, o sea, exacto, no siempre voy a tener bebés con síndrome de Down. Así es. Pero si este bebé, que alguna de nosotros pudo haber tenido con síndrome de Down, tiene un bebé, ¿qué va a pasar? Claro, bueno, también sabemos que la fertilidad en ellos está disminuida, sin embargo, si se embarazaran, sabríamos que sí tienen posibilidades de tener un bebito con síndrome de Down, porque finalmente estas células, acuérdense que se van a tener que dividir. Si yo tengo 3, pues voy a tener que pasar 2 a una célula y 1 a la otra célula, ¿no? Entonces la probabilidad de que ellos tengan un bebé con síndrome de Down, exacto, esa sí aumenta. Esa sí prácticamente aumenta, diríamos que sería claro, del 50%, ¿no? Claro, entonces o sea, no es hereditario, pero a menos de que el bebé que tiene síndrome de Down, cuando sea adulto, claro, se muera así, ¿no? Sí, y siempre hacemos, a lo mejor me voy a adelantar un poquito en cómo hacemos el diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos de forma clínica. Estoy platicando de la forma postnatal, ¿no? De cuando nace un bebito y de pronto el pediatra lo recibe y nos habla, ¿no? O me habla a mí, ¿no? De genética y me dice, oye Liliana, tengo un bebito que nació que creo que tiene síndrome de Down. Y esas características clínicas nos hacen el diagnóstico. El cariotipo lo que nos permite es identificar la causa. Y en la gran mayoría de los casos, y diciendo la gran mayoría de los casos, estoy hablando de que en el 95% de los casos me voy a encontrar esto.
Pero sí existen algunos rearreglos que llamamos, como si yo hubiera metido mi ropa, la ropa roja que iba en una maleta, me equivoqué y la metí en otra ropa y junté información genética. ¿Qué quiere decir? Que existen, por ejemplo, algunas fusiones entre algunos cromosomas y eso sí nos daría una posibilidad de recurrencia mayor, ¿no? Por eso siempre hacemos el cariotipo. Es bien importante hacer este estudio para que nosotros podamos platicar con los papás esta posibilidad de que si se vuelven a embarazar, tuvieran otro bebito con síndrome de Down. Bueno, pues ya regresamos, no se les olvide, estamos en los jueves, es nuestro primer jueves del 2021, el tercer mes y el 21, ¿no? Entonces, celebrando y pues dando información acerca de trisomía 21, síndrome de Down. No se les olvide compartir la información y pues vamos a un pequeño descanso para que nos cuenten unos chistes, ¿vale? Pues segundo espacio, vamos a hablar un poco de las características clínicas, porque cuando vamos al doctor siempre los médicos hablamos de la clínica, ¿no? Y la clínica siempre podemos decir que siempre manda, ¿no? Hay muchos estudios que podrían darnos, como las pruebas de COVID ahorita, ¿no? Que son falsos positivos y cosas así. Y siempre decimos la clínica manda. La clínica es la expresión en el cuerpo de una persona de los signos y los síntomas. Lo que ustedes nos platican, lo que ustedes tienen, eso nos ayuda muchísimo. Entonces, la clínica para buscar a los bebitos o a las personas que tienen síndrome de Down o trisomía 21 es muy, muy específica, ¿no? Hay muchos datos y los datos empiezan desde la cabeza. A mí antes me daba miedo que Lili me viera tan fijamente a la cara porque es que ella es experta en decirte cómo están tus cejas, que si están muy para acá, que si tu nariz así, que si está ancha. Entonces todo eso tiene un significado clínico y creo que no podemos tener una persona que nos pueda poner en palabras más sencillas esto de qué es la clínica en los bebitos en las personas con síndrome de Down. Así es. Bueno, esta clínica está basada en unos criterios que describió Hall y estos criterios son 10. Dentro de estas características nosotros revisamos usualmente a los bebitos, empiezo como con los bebés, y podemos hacer clínicamente el diagnóstico, lo que decíamos en la cápsula anterior, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es revisar su tono muscular. El tono muscular es lo que me permite moverme de forma pasiva y activa, ¿no? Entonces, estos bebitos sabemos que están hipotónicos, su tono muscular es muy bajito. Y eso es lo que también condiciona que poquito a poquito a lo largo de su vida tengan un tipo de retraso motor. Por ejemplo, empezar a sostener su cabecita, empezar a sentarse, empezar a pararse, gatear, caminar. Todo esto lo hacen de forma más lenta porque su tono muscular es más bajito. Y de pronto empezamos a buscar algunas características físicas, ¿no? Por ejemplo, las fisuras palpebrales, que les llamamos que son oblicuas hacia arriba, son un poquito jaladitas hacia arriba. Se lo dije. El puente nasal, que es muy planito. La boquita, que suele estar un poquito más abierta, por lo mismo por la hipotonía, ¿no? Porque finalmente tenemos como la boquita abierta y a veces la lengüita un poco de fuera, la lengua es un músculo, entonces también está hipotónico. Revisamos su cuellito, el cuellito está cortito, revisamos sus manitas, en donde podemos ver que el quinto dedo está un poquito metido hacia adentro, eso le llamamos clinodactilia.
Y revisamos los pliegues de las manitas, en donde vemos un pliegue transverso, ¿no? Se llama pliegue palmar transverso. Usualmente tenemos 3, todos somos diferentes, tenemos muchos pliegues, pero usualmente vemos uno transverso, ¿no? Revisamos cómo está su cadera, la misma hipotonía puede hacer que la tengan luxada, ¿no? Revisamos sus piecitos, que tengan más separado el primer ortejo del segundo, ¿no? Y entonces toda esa valoración nos permite hacer un diagnóstico clínico. Y la importancia de tener el diagnóstico es que entonces sí podemos buscar algunas comorbilidades. Una comorbilidad es como algo que puede hacer que te enfermes, ¿no? O que ya estés enfermo de algo y que pueda complicarse. Hay que ver corazoncito, ¿no? El 50% de los bebitos con síndrome A pueden tener una cardiopatía congénita. Hay que revisar pancita, pueden tener atresia en su intestino. Hay que ver cómo está funcionando su tiroides, pueden tener hipotiroidismo. Hay que ver cómo está su sangre, tienen mucha más propensión a tener leucemia. La leucemia sabemos que es algo mucho más frecuente en los niños que en los jóvenes y en los adultos, y ellos todavía tienen mayor propensión. Aunque sean adultos. No, a partir de los 10 años se iguala a la población en general. Okay. Y al contrario, lo que sabemos, bueno, y todo esto por la información genética extra que está en el 21, pero también sabemos, por ejemplo, que están más protegidos contra otro tipo de tumores, como los tumores sólidos, ¿no? El cáncer de mama, por ejemplo, en las mujeres. Al tener 3 cromosomas 21, pues en el 21 hay un gen tumor supresor. Entonces, pues si lo tengo en 3 copias, pues me ayuda a disminuir la cantidad de tumores, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y también en el cromosoma 21 tenemos estas proteínas que causan demencia, sobre todo la demencia tipo Alzheimer. Entonces, al tenerla en triplodosis, también tengo más posibilidad de que pudieran hacer una demencia de forma temprana. Entonces, todo esto hay que irlo evaluando cuando hacemos un diagnóstico postnatal. Sí, y hay que saberlo, ¿no? Así es. Hay que saberlo. Bueno, pues la ventaja de esto, igual que muchas otras cosas que hacemos, es que podemos tener información prenatal. Así es. Si nos pasamos a la forma prenatal, lo que ya dijimos ahorita, lo podemos ver en un estudio prenatal. Aunque no le podemos ver las rayitas de las manos a los bebés, tenemos otros signos y síntomas. La clínica que hacemos nosotros, la hacemos en el ultrasonido y lo hemos cambiado por nombre de signos ultrasonográficos o marcadores, porque es la manera de poder revisar al bebé, ¿no? Pero la verdad es que lo que tratamos de hacer es hacer lo que tú haces afuera. Exacto. Pero eso lo hace pero ella. Adentro. Eso es una pregunta bien común también. Pero tú lo vas a hacer. Exacto. No. Ella hace lo prenatal y yo lo postnatal. No. Pero puede ver el dedito chuequito, o sea, ojo, porque Sí. puede ver muchas cosas. Sí, entonces, bueno, tenemos 2 momentos importantes, aunque lo podemos evaluar en cualquier momento. Lo que sí es básico saber es que los ultrasonidos tienen cierto rendimiento o son mejores para detectar algunas cosas dependiendo de la edad gestacional. Entonces nuestro Ferrari, no sé si sigue siendo ese el mejor auto o el auto más conocido o uno de los mejores. No sé de carros, ¿para qué digo eso? Bueno, entonces el Tesla, muy bien, gracias. El Tesla para buscar síndrome de Down es el primer trimestre, ¿no? Y el primer trimestre tiene varias cosas. Primero, la edad gestacional debe ser de 11 a 13 semanas y días. Segundo, debemos tener bien claras las características de mamá, porque sí sabemos que los bebitos con síndrome de Down pueden nacer un poco más frecuente en mujeres mayores. Chócalas. ¿Vale? Pero no es la regla, ¿no? No es raro. No es la regla. Es decir, las mamás adolescentes también tienen riesgo de tener un bebé con síndrome de Down y por lo tanto tenemos que revisarlas a todas. Como el chiste de la monjita, dijimos que a todas, ¿saben? Y buscamos ahí algunos síntomas, unos signos ultrasonográficos. Los síntomas yo creo que sería el E-drops, ¿no? Uh-huh. Pero los signos ultrasonográficos van a estar basados en el espacio detrás de la nuca, que será nuestro primer dato más importante. Y como dice Lili, y ahora siempre lo ocupo, es pensar que un bebé está acostado pues 11 o 13 semanas, pues algo se le tiene que hinchar y no son las pompis, ¿no? Entonces les hincha un poquito el cuello aquí y tenemos medidas para eso. Y eso lo vamos a sumar o realmente a multiplicar con otros valores, como específicamente la existencia del huesito de la nariz, algunos flujos en el corazón y por supuesto que verificaremos todo lo que dijiste, ¿no? Siempre buscamos cardiopatías, también buscamos
alteraciones en sus intestinos, también buscamos alteraciones en la función de algunos otros órganos. Si bien no podemos diagnosticar si tiene o no tiene leucemia ahí adentro, y en etapas tan tempranas no podemos ver la tiroides, sí podríamos verlo en etapas mayores. Sin embargo, pues el mejor momento es el primer trimestre, y esto lo vamos a juntar con una muestra de sangre que nos va a permitir encontrar al 93% de los bebitos con síndrome de Down, lo cual es altísimo. Es muy alto, ¿no? Es muy alto, ¿no? Y como siempre, el primer trimestre realmente es una coladera, y una coladera nos permite decir, ¿tienes probabilidad de esto? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que lo confirmemos? ¿Quieres que solo lo evaluemos? ¿O qué quieres hacer? Y entonces es lo que hacemos en el primer trimestre. Es una oportunidad valiosa, ¿no? Es una oportunidad valiosa de conocer lo que está sucediendo y que nos permite, pues, dictar hacia dónde vamos, ¿no? Y eso es algo que, no es que las mujeres seamos controllers, sí somos, pero más bien queremos prepararnos, ¿no? Y eso es lo que nos permite hacer el diagnóstico prenatal. Claro. Y hablaremos en la última cápsula de cosas de mamás. Cosas de mamás. Ya no cosas de doctoras. Cosas de mamás. Porque está bien padre, porque Lili y yo somos mamás de 2 hermosas hijas, que también podrán ver con calcetines distintos en los banners. Sí. Pues soy Mamá Prenacer, no se les olvide compartir. Pues vamos a la última parte. La verdad es que creo que esta es una de las partes más importantes, porque cuando nosotros determinamos la probabilidad de que esto esté sucediendo, ya sea prenatal o postnatal, nos enfrentamos al momento de decir a los papás. Y decirle a los papás siempre nos va a tener como una reacción de miedo, ¿no? Y esta es como una pregunta abierta, porque a todos los papás nos da miedo que nuestros hijos o que nosotros mismos seamos distintos, ¿no? Claro. ¿Cómo enfrentar eso mientras estamos dando la noticia? Pues está muy rudo. No es nada fácil. No es nada fácil. Tenemos muchas familias y muchas reaccionan de forma diferente, ¿no? Pues yo creo que todos nos embarazamos con mucha ilusión. Y de pronto cuando nos dicen que nuestro bebé pudiera tener algo diferente, nos asustamos. No lo esperamos y todos tenemos que vivir un proceso, ¿no? Y ese proceso se llama duelo. Uh-huh. Y ese duelo viene por muchas cosas en la vida, ¿no? Pero el simple hecho de que te digan que tu bebé va a ser diferente, porque todos somos diferentes. Tu hija es diferente a la mía, ¿no? Pero de pronto nos dicen, tienes síndrome de Down y tenemos que empezar a cuidar algunas cositas. Y entonces viene ese proceso. El diagnóstico, como dijimos, se puede hacer de forma prenatal o postnatal, ¿no? Sin embargo, les puedo decir al menos yo mi experiencia en las pacientes que vemos de manera prenatal, y tiene muchas ventajas, creo yo, en esta parte de vivir ese proceso. Porque cuando van a ser su bebé,
ya saben que su bebé tiene síndrome de Down, ya esperan a su bebé con síndrome de Down, ya lo aman con síndrome de Down, y a nosotros nos permite prepararnos. Hemos tenido bebitos con síndrome Down que sabemos que de forma prenatal tienen un problema en corazoncito, y entonces en la sala de parto, que de pronto prefieren los ginecólogos y los ginecobstetras y los materno-fetales y los pediatras, y es un equipo totalmente multidisciplinario, es decir, mejor que sea cesárea, no vamos a molestar tanto ese corazoncito, y ya tenemos al neonatólogo listo, y tenemos un cardiólogo en la sala, ¿no? Entonces nos permite a nosotros como médicos prepararnos también. Esa es una gran ventaja de cuando lo sabemos de forma prenatal. Y además eso le cambia el pronóstico al bebé. O sea, que estemos todos preparados en el momento indicado va a hacer que las cosas fluyan de manera diferente, ¿no? Así es. ¿Y qué pasa con estas mamás que no tuvieron el abordaje prenatal y que yo sé que tú ves muchas? Claro. ¿Cómo va con esto? Es un poco diferente el momento en el que nace un bebé y de pronto, como les decía yo, nos habla el pediatra, llegamos y platicamos con los papás y les decimos, tu bebito tiene síndrome de Down, porque clínicamente lo tiene. No necesito el cariotipo para confirmar el diagnóstico. Esto me ayuda, acuérdense, a platicar estas posibilidades familiares. Pero el diagnóstico es clínico. Y entonces viene en ese momento ese mismo duelo que vivimos de forma prenatal, hay que vivirlo de forma postnatal. Y además en el posparto, donde todas las que somos mamás sabemos lo difícil que es el posparto, las hormonas están en el piso, sientes cierta depresión y todas las mamás por cualquier cosa sentimos culpas de todo, ¿no? Si se cayó y se descalabró, bueno, nos sentimos chinches porque fue nuestra culpa, porque no estuve en el momento para detener la cabeza, ¿no? Entonces, ahí es cuando entramos un poco en este asesoramiento, en decirles, el síndrome de Down no es culpa de nadie, las enfermedades genéticas no son culpa de nadie, ¿no? Viene no hubo nada en el ambiente, no pudiste hacer nada, tú no lo provocaste, tampoco podías evitarlo. Entonces, esta parte de tratar de disminuir las culpas, porque como mamá sabemos que las culpas no se quitan, ¿no? Pero además hay que considerar que suceden las culpas con todo, ¿no? O sea, tal cual lo estás diciendo, ¿no? O sea, si mi hijo no ve, si mi hijo no avanza en la escuela al mismo tiempo, si mi hijo no escucha, ¿no? Y finalmente nos está haciendo diferentes. Claro. Ahora, creo que lo que tenemos que trabajar es en ser más inclusivos. Exacto. O sea, no vamos a poder ser iguales, inclusive ahorita en las escuelas, que son un pobre desgarriate porque está muy difícil tener las escuelas en estas etapas pequeñas en línea, las técnicas de aprendizaje están cambiando, ¿no? O sea, ya no quieren que todos salgamos hechos todo un cuadrado, porque no todos somos cuadrados, o sea, hay redondos, hay triángulos, hay hexágonos, y eso sucede con el aprendizaje, y eso sucede con nuestras capacidades y con la diversidad, pero a todas nos da miedo, o sea, inclusive a nosotras cuando estamos viendo a sus bebés, nos da cierto temor de darles las noticias, ¿no? Y nos da cierto temor explicarles que será distinto, ¿no? Que será diferente y plantear un abordaje, porque lo que sí es cierto es que estos bebés que son diferentes en cualquier aspecto van a consumir más recursos. Así es. Y estos recursos no solamente son recursos económicos, no son solo recursos de tiempo, sino también recursos emocionales. Y creo que eso es lo que nos da más temor. Así es. O sea, esta parte de ¿podremos con el reto? Pero creo que esta historia del diagnóstico prenatal cambia mucho las cosas. Tenemos una mamita que queremos mucho, que fue nuestra paciente, que su bebé tenía una cardiopatía. Y cuando nació, se la dejaron ver y se despidió de ella porque había que operarle el corazoncito. Y cuando llegamos al hospital, bueno, Nayeli la recibió, pero cuando yo llegué al hospital a verla, me decía, yo ya sabía que no se iba a quedar conmigo en el cunero o que no teníamos la oportunidad del alojamiento conjunto. Yo sabía que tenía la oportunidad de ese beso y que se fuera a operar. Y eso cambia tanto las cosas. Es muy diferente cuando acaba de nacer tu bebé y de pronto te dicen, ¿sabes qué? Me la tengo que llevar. Y entonces, pues ese momento es bien difícil. ¿Pero por qué te la estás llevando? ¿Qué tiene? Y es una angustia y es una incertidumbre asociada al posparto, ¿no? Entonces, saber las cosas, yo siempre les digo, la información da poder. Saber las cosas nos permite
tener esos recursos emocionales y también los económicos, ¿no? También de pronto decimos, bueno, pues entonces mi seguro me lo va a cubrir, o ya sé que a lo mejor, pues no me voy a la clínica donde yo quería un parto en agua, que son una cosa preciosa y así, pero no, mejor me voy a un hospital en donde sé que necesito al neonatólogo, al cardiólogo, a lo mejor una terapia intensiva. No estamos hablando, no estamos generalizando, no todos lo necesitan, pero nos preparamos. Entonces, el tener diagnóstico es una cosa muy importante, y el también entender que no es ¿por qué a mí? O ¿por qué a ti no? O ¿por qué tú sí tienes diagnóstico y yo no? Todas tenemos que hacernos un diagnóstico porque todas tenemos esa posibilidad. Sí sabemos que conforme vamos creciendo en edad las mujeres, pues nuestros óvulos se equivocan un poquito más. Pero también una niña de 12 años, de 15 años que se embaraza, también sus óvulos se equivocan, ¿no? Entonces todas debemos de acertarnos a saber esta posibilidad. Ahora, voy a hacerte una pregunta que quizás suele un poco rara de parte mía, pero ¿qué pasa cuando tú eres una mujer mayor y entonces vas a recurrir a un servicio de fertilización in vitro o a un... ¿Se puede seleccionar esto? ¿Se puede evitar? ¿Se puede saber? Se puede saber, o sea, antes sí. Es que es pregestacional. Claro, ya estaríamos hablando de un momento anterior. Es un preconcepcional. Estaríamos hablando de que en este momento necesitamos sacar óvulos de mamá, obtener espermatozoides de papá, fecundarlos in vitro, ¿no? Y una vez que ya tenemos a un embrioncito de aproximadamente 5 días, tomamos una célula de este embrión y hacemos un estudio que se llama screening o tamiz de aneuploidías. Las aneuploidías es cuando este cromosoma está de más o está de menos, ¿no? Y entonces podemos saberlo de forma pregestacional y tal vez elegir qué embriones quisiéramos implantar, ¿no? Sí, se puede seleccionar el sexo y muchas Claro, otras cosas. exacto, por supuesto. Podríamos elegir también este tipo de condiciones cromosómicas, ¿no? ¿Qué mujeres en cuestión de estos asuntos de fertilización in vitro son las candidatas ideales? ¿O se debería de hacer esto a todas las pacientes que hacen fertilización in vitro? Yo creo que depende mucho de la pareja, ¿no? O sea, de que ellos decidieran hacer un screening de aneuploidías, ¿no? Porque, pues, no todas aquellas quisieran elegir embriones, ¿no? Porque, otra vez, estamos hablando de diversidad, es como elegir el sexo, ¿no? A mí solamente me implantas un niño, ¿y por qué a la niña no? Entonces, el decir, a mí solamente me implantas bebés que no tengan síndrome Down, ¿y por qué a este no? Yo creo que es una elección muy personal y muy familiar, de pareja, el decir hasta dónde queremos llegar con los diagnósticos. Y sabiendo que existen, las posibilidades siempre existen. Éticamente, ¿eso es correcto? Éticamente, no. ¿Por qué? Porque de forma ética sabemos que podemos no implantar o interrumpir de forma prenatal un embarazo cuando sabemos que las condiciones de nuestros bebitos pudieran ser letales, ¿no? Por ejemplo, estos bebitos que tienen anencefalia, ¿no? Que su cabecita no se formó, que sabemos que de todas formas no van a sobrevivir, ¿no? O hay otros bebitos que sí tienen otras alteraciones cromosómicas, ¿no? Síndrome Down, un par de síndromes más, síndrome de Pato, síndrome de Edwards, donde sabemos que su posibilidad de sobrevivir en la vida no existe. Entonces, estos bebitos sí es no meter a mamá al riesgo de un embarazo. Todo embarazo tiene una posibilidad de un riesgo, ¿no? Sin embargo, en los bebitos con síndrome Down sabemos que hoy en día la sobrevida de ellos es muy alta, ¿no? Y sabemos que incluso todos hemos visto en las noticias, aquellos que han terminado la universidad, no lo son todos. La gran mayoría de ellos van a tener un retraso psicomotor importante, ¿no? Pero no todos. Y aquellos que no tienen problema en corazón, problema en intestino, problema en tiroides, aquellos que son muy sanos, ¿no? Ellos tienen muchas mejores posibilidades. Entonces, de manera ética no estaría correcto, ¿no? Elegir o interrumpir. Sin embargo, yo insisto, siempre es una decisión personal y de pareja. Y esta parte que has visto en los recursos que se utilizan para estos bebés o para estas personas, ¿en qué son distintas? O sea, no sé, una mamá, ¿cuánto tiempo le dedica a rehabilitación a estos bebés? Claro, porque hay que estar, imaginemos que no tiene ninguna comorbilidad, pero sí sabemos que va a tener que tener una rehabilitación muy temprana, ¿no? Los primeros 6 años de vida son indispensables en cualquier niño, ¿no? Porque es el momento en el que el cerebro se está desarrollando y es cuando adquieren todas sus habilidades. Nosotros ahorita pues ya no hacemos tanta plasticidad neuronal y ya no estamos generando nuevas conexiones, ¿no? Pero los niños sí. Entonces, esos primeros 6 años de vida son indispensables para ellos.
Y entonces hay que tener rehabilitación todos los días, 3 veces al día. Entonces de pronto a veces como mamás, que a veces pues somos mamás y también trabajamos y también cocinamos y también hacemos, bueno, yo no cocino, hacemos un montón de cosas, ¿no? Yo ya les estoy Sí, ay, cocinas, ¿no? Y entonces de pronto también el tener o el enfocarnos un poquito más a la rehabilitación de estos bebitos, al aprendizaje, a lo mejor a escuelas especiales, a que aprendan un oficio, ¿no? Panadería, carpintería, no sé, algo que les pueda ayudar en algún momento a solventarse solitos. Porque como papás también siempre tenemos esa preocupación. Y cuando yo no esté, ¿qué va a pasar? ¿qué voy a hacer? ¿No? Y eso es una de las grandes, ¿no? Exacto. Y la última, ¿qué asociaciones podemos dejarles a los papás? Porque pues, te dan la noticia o tienes el riesgo de, tienes la probabilidad de, eso sale en los estudios, ¿no? Claro. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es, si es de manera prenatal, sí tenemos que confirmarlo con un cariotipo. Así es. Y ya lo hacemos con un cariotipo, obtenemos las células, obtenemos los cromosomas y ya contamos, ¿no? Y ahí, ¿a dónde se pueden acercar estos papás? Claro, hay muchas, pero principalmente yo he colaborado con 2 que me parece que son magníficas. La primera es la Fundación Young Landon Down. Que además te queda en la esquina de Esta trabajo. fundación está frente a mi trabajo, está en la calle de Selva, enfrentito de Perisur y del Instituto Nacional de Pediatría, sobre Insurgentes, es paralela a Insurgentes, Selva. Ahí está la fundación. Y la otra es Red Down, ¿no? Red Down México tiene pues a todos los especialistas en el tema, ¿no? Pensando en los bebitos de forma postnatal, ¿no? O sea, tiene a los genetistas especialistas en Down, a los pediatras, a rehabilitación, a todo, ¿no? Y es una red muy importante para dar todo este seguimiento en estos pacientes. Porque yo siempre digo bebitos. ¿Por qué bebitos? Porque yo me dedico a ver bebitos, ¿no? Pero van a crecer y son adultos, ¿no? Y entonces también hay manejo para estos adultos. Les decía yo, por ejemplo, en la fundación tienen estos talleres de panadería, de carpintería, pintan unas cosas preciosas, venden sus calendarios, venden sus pinturas, agendas cada año, ¿no? Y con eso pues obtienen más dinero para la fundación. Y entonces estos adultos tienen como ese tipo de labores, ¿no? Entonces hay que tener como todo ese seguimiento y yo creo que estas 2 son muy buenas opciones para preguntarse y sobre todo lo que siempre les decimos a las mamás es, las mamás solemos juntarnos con niños que tienen las habilidades más parecidas a nuestros hijos, ¿no? Si mi hija le gusta bailar ballet, pues a lo mejor tenga un lugar más cercano de niñas de ballet, ¿no? Entonces es bien importante que se acerquen a otros papás, ¿no? Que les puedan platicar experiencias, porque a veces los médicos nos quedamos solamente con la experiencia médica, pero la experiencia de un papá, de un hermano, ¿no? Claro. Yo en algún momento, familiar, claro, totalmente. yo en algún momento fui a un congreso de hermanos de pacientes con síndrome de Down, y es una cosa, bueno, qué estimulación temprana, ahí tienes al hermano, ¿no? Para estarlo estimulando todo el tiempo, para enseñarle, no, bueno, estimula. Eso es estimulación, no te aprendes a defender o a ver cómo te va a ir, ¿no? Entonces, los hermanos, el amor que les tienen sus hermanos, a veces como papás, justo lo que decíamos, ¿qué va a pasar cuando yo no esté, no? Pero a veces está ahí el hermano, ¿no? Entonces, eso también es como un soporte importante en estos pacientes, ¿no? Pues, una vez más, creo que informar siempre empodera, informar siempre cambia los pronósticos y pues no queda más que agradecer. Espero que todos se hayan interesado tanto en el tema y que tengan más herramientas para ustedes mismos y para los médicos que nos escuchan, más herramientas para asesorar a sus pacientes, que esto es algo muy, muy importante. No se les olvide que estamos abiertos a cualquier pregunta, que estamos aquí para informarles y para trabajar con ustedes, además de, pues no se les olvide que estamos estrenando instalaciones. Se ven un poco blancas, ya saben que nos gustan un poco más los otros colores. Pero pues esta es su casa, esta ocasión, y esperamos todo el año estar en Star Médica, 1106, por favor, en Tlanepantla, atrás del Fashion Mall. Se vienen por unos dulcecitos a Liverpool y nos pasan a ver. Y todo lo que tengan que platicarnos, por favor escríbanlo. Hashtag soy mamá prenacer, que deberíamos de cambiarlo por soy solo prenacer, ¿no? Porque qué importa quién seas. Así es. No, estamos aquí para ustedes. Muchas, muchas gracias y nos vemos en el próximo jueves. Que a ver si nos convence Jorge de hacerlo cada 15 días. Tenemos un tema súper interesante en la mesa, ya lo pondremos para ustedes. Hablaremos de sexo en el embarazo. Ok, perfecto. Muchas gracias y por favor seamos más inclusivos. Un cromosoma no hace ninguna diferencia. Entonces vamos con esto y a celebrarlos el 21 de marzo.
Gracias. A celebrar. Jorge, muchas gracias. Ceci, por fin te quedaste. Ja, 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 no tenías a dónde huir.